Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Los efectos de su sistema nervioso de la cabeza a los pies. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero darles un pequeño resumen de los descubrimientos que hemos hecho relativos a cómo es que el sistema nervioso de su cuerpo controla y cambia todas las funciones de su cuerpo. Es importantísimo que cada uno de ustedes sepa si su cuerpo es de sistema nervioso pasivo o es de sistema nervioso excitado. Si usted quiere realmente saber si es pasivo o excitado su cuerpo, usted no es su cuerpo, usted es usted, yo soy yo. Yo tengo un cuerpo, pero yo no soy mi cuerpo. Usted tiene un cuerpo, pero usted no es su cuerpo. Para saber qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo, véase el episodio número 199. Si ve el episodio número 199 de Metabolismo TV, va a ver que hay 5 preguntas y cualquiera de esas 5 preguntas que usted conteste que sí, sabe que tiene un sistema nervioso excitado. Y si no contesta que sí a ninguna de ellas, usted sabe que tiene un sistema nervioso pasivo. Su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo. Ok, entonces voy un momentito a la pizarra para esbozar así, poner así como en resumen los descubrimientos que se han hecho relativos a cómo es que el sistema nervioso de su cuerpo efectúa cambios en los órganos, en el funcionamiento y demás. Voy a revisar un momentito, fíjense. Uno de los descubrimientos principales que hice hace un tiempo es que me di cuenta de que todo lo que controla el metabolismo del cuerpo, metabolismo es lo que produce la energía. O sea, no hay vida sin energía, porque la vida causa el movimiento. Esa energía causa movimiento, que es lo que nosotros llamamos la vida. Una persona que está viva, pues se mueve. Una persona que no está viva, pues no se mueve. Así que básicamente el movimiento determina si algo está vivo o está muerto. ¿Qué es lo que produce el metabolismo? El metabolismo del cuerpo, que ocurre dentro de las células, pues produce energía. Y esa energía que se produce dentro de las células, que se llama ATP, que es trifosfato de adenosina, que es la energía química del cuerpo, se traduce a movimiento del corazón, a movimiento de los pulmones, a abrir y cerrar los ojos, a todo lo que sea movimiento que luego decimos estamos vivos, ¿no? Ahora, veamos un momentito de las cosas que se han descubierto, cómo es que esto aplica a su cuerpo y que tiene que ver con la mala digestión, con la falta de sueño, con problemas de estreñimiento, con falta de energía, con enfermedades, con cáncer, con todo ese tipo de cosas. Pues quiero decirle que, por ejemplo, aquí tengo dibujado, esto me ayudó Jorge a dibujarlo, porque Jorge es mejor dibujante que yo, ¿no? Yo me colgué con la clase de dibujo, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, hay 2 lados del sistema nervioso. Un lado le llamamos el sistema nervioso pasivo. Voy a poner ese lado al lado de acá, pasivo, ¿ok? Eso es lo que los médicos llamarían el sistema parasimpático. A mí no me gustan las palabras médicas, por lo tanto yo decidí rebautizarlo como sistema nervioso pasivo. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso que es predominantemente pasivo. Eso no quiere decir que no tenga el lado contrario, que es el lado excitado, ¿no? Que es lo que llaman simpático. Voy a poner al lado de acá el lado excitado, ¿ok? Todos nosotros tenemos los 2 lados, si no, no estaríamos vivos. Hay un lado que hace los movimientos más lentos y hay un lado que hace los movimientos bastante más rápidos, que es para pelear o correr, ¿no? Todos los tenemos los 2. Los problemas de salud vienen cuando este está demasiado excitado y desbalancea, porque el cuerpo siempre está tratando de mantener un balance. Cuando hablamos de balance estamos hablando de lo que los médicos llaman la homeostasis. Homeo quiere decir con algo estable, algo que está balanceado, ¿no? Cuando hay homeostasis quiere decir que hay balance, que hay equilibrio, que no está ni demasiado rápido, ni demasiado fuerte ni demasiado fuerte este. Esto está en balance, ¿no? Toda la salud necesita de un balance, de un equilibrio. Ok, ahora, cuando estamos hablando de las acciones del sistema nervioso pasivo, y yo tengo un cuerpo pasivo, yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo, mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado. De hecho, casi todas las parejas, y eso es algo curioso, están compuestas de un pasivo y un excitado. No quiere decir eso que no vamos a encontrar de vez en cuando a 2 excitados, 2 con cuerpo excitado viviendo juntos. Y de hecho los hay, ¿no? Pero muchas de las parejas como que se compensan, ¿no? Ok, veamos aquí. El sistema nervioso pasivo hace que los ojos
se contrae, causa contracción. Quiere decir que cuando se activa el sistema nervioso pasivo, la pupila, en vez de estar bien abierta, se empieza a cerrar. Por ejemplo, cuando usted va a dormir de noche, pues, y hay bastante oscuridad, la pupila se cierra. Se cierra en preparación a usted dormir. Si hubiera demasiada luz de noche, usted no podría dormir con facilidad, porque estaría demasiado abierto a la entrada de luz, ¿no? que pertenece al día, no a la noche. Así que el sistema nervioso pasivo causa contracción de la pupila, de la entrada de luz, ¿no? Sin embargo, el sistema nervioso excitado causa una relajación y ampliación de la pupila. Una persona que tiene el sistema nervioso excitado, que está bien agitada, que está bien en peligro, las pupilas se abren, lista para que entre más luz para poder reaccionar a cualquier peligro en el medio ambiente, ¿no? Así que básicamente, cuando el sistema nervioso pasivo cierra la pupila, el sistema nervioso excitado la abre, ¿okay? Y funciona completamente al reverso, ¿no? Ahora, si miramos la lengua, que tiene que ver con la parte de la comida, de digerir, de parte del sistema digestivo, pues la lengua, en una persona que tiene sistema nervioso pasivo, en el momento que está activo, pues la lengua va a producir saliva. La saliva, como cuando usted ve algo bien sabroso, un buen dulce o lo que sea, que ya como que la lengua le empieza a producir saliva, porque usted ya se imagina que se lo va a comer y ya la lengua se estimula, el sistema nervioso pasivo y empieza a producir saliva. Quiere decir que con la saliva que está en la lengua, la saliva que está en la boca es producida principalmente por el sistema nervioso pasivo. Sin embargo, cuando usted tiene una emergencia o un peligro, lo menos que usted va a tener es saliva en la boca. Así que usted va al dentista y el dentista le pone un taladro de eso y eso ya no es muy, esto es lo que causa como un poco como de estrés, de peligro, ¿no? Y entonces acá básicamente reduce o seca la saliva. Así que cuando se activa el sistema nervioso excitado, se reduce o se seca la saliva. Cuando se activa el sistema nervioso pasivo, pues ya uno tiene salivita como para poder digerir, ¿no? Son contrarios, si se fija. Ahora, ¿qué pasa con el corazón? Bueno, cuando el sistema nervioso pasivo está activado, el pasivo, el ritmo del corazón reduce ritmo el corazón, ¿ok? Y también tiende a bajar la presión, baja la presión. La presión sanguínea, que la establece el corazón empujando, tiende a bajar cuando la persona está relajada, que está el sistema nervioso pasivo. Sin embargo, cuando la persona tiene el sistema nervioso excitado, y esto le pasa mucho a la persona que tiene el sistema nervioso excitado, va a encontrar que tiene más problemas de que el ritmo del corazón es demasiado rápido, muy agitado o alta presión. Así que aquí aumenta ritmo, ¿ok? Y aquí sube la presión, ¿ok? Porque estos dos hacen lo contrario, ¿no? Ahora, los pulmones, cuando están controlados por el sistema nervioso pasivo, aquí pasa constricción, lo cierra. Un ataque de asma es más que nada un ataque donde está muy activo el sistema nervioso pasivo, ¿no? Pero cuando usted tiene que pelear o correr, los pulmones se relajan, se abren y se descongestionan para que pueda entrar el aire. Por eso el sistema nervioso excitado, usted hace ejercicio y de momento se abren los pulmones. Tiene una infección o algo y entonces se activa demasiado el pasivo, porque el sistema inmune activa el pasivo y entonces lo cierra, ¿no? Y ahí viene la flema y demás. El estómago y el intestino, cuando es el sistema nervioso pasivo, aumenta movimiento. Su estómago y el intestino se mueven muy bien cuando usted está controlado por el pasivo. Pero ¿qué pasa? Si usted pasa un mal rato o hay mucho estrés en el ambiente, esto se reduce el movimiento. En otras palabras, si usted está pasando mucho malos ratos, muchos problemas, usted no va a digerir bien y posiblemente tenga estreñimiento y problemas digestivos, ¿no? El hígado pasa lo mismo. El hígado, que está acá, al lado derecho, este es el hígado,
desintoxica muy bien cuando está activo el pasivo. Pero cuando está el excitado prendido, pues entonces no desintoxica. Porque todas las funciones del cuerpo se van más a pelear o correr, ¿no? El hígado también, cuando está el pasivo, construye y guarda glucógeno. Glucógeno es el azúcar que el cuerpo guarda para después, para que usted no pase hambre, ¿no? Y este que está acá, el hígado, cuando usted está estresado, lo que hace es que saca glucosa. Saca el glucosa hacia afuera y eso es el que le pone gordo, porque usted pasa estrés, tira la glucosa hacia afuera y le saca la barriga para afuera, ¿no? Así que por eso es que el estrés engorda, ¿no? Y esto que está aquí, que es la uretra, pues la uretra también se afecta. La uretra, cuando una persona está con el sistema nervioso pasivo, pues se abre y orina. Pero si una persona está súper estresada, se cierra. Y no orina. No es momento de orinar, hay que correr. Entonces, fíjense, conocer esta información es vital, porque cuando usted sabe qué es lo que ocasiona tener el sistema nervioso más pasivo o más excitado, puede usted ver que usted puede controlar esto a través de la alimentación. Si quiere saber más sobre cómo controlar esto, véase los otros episodios dentro de Metabolismo TV para que vea que hay una alimentación específica para las personas que tienen más activo el lado excitado y otra alimentación más específica para las personas del sistema nervioso pasivo. Fuera de eso, la información la va a encontrar en estos dos libros. Y usted puede, definitivamente que puede controlar su sistema nervioso, y como el sistema nervioso controla el metabolismo, usted lo puede controlar. Y esto se los comento pues porque la verdad, mire, siempre triunfa.